Hey, Tap to Tech. Bienvenidos una vez más, chicos, a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, como no, le quiero traer, o mejor dicho, estaría compartiendo con ustedes el centro de control estilo iOS para su dispositivo Android y que es compatible con cualquier Android, ¿no? Y pues nada, si ha llegado aquí y es la primera vez que te pasa por el canal, te pido acá amablemente que deje tu buen me gusta, que comente, que active esa campanita y que te mantenga al tanto y activo en el canal para seguirte trayendo, como no, este tipo de video y mucho más. Pues bien, chicos, una vez dicho esto, vamos con la intro y comenzamos con el video. Pues bien, señores, ya una vez hemos hecho todo, acá lo que ven ustedes es el launcher iOS, que si les interesa lo pueden descargar. La verdad está bastante genial. En mi canal van a encontrar una review del mismo donde le muestro dicho launcher, que la verdad está genial, ¿no? Pueden pasar por ahí, ver de qué se trata, cómo se configura y todo lo demás, y cómo activarlo en su dispositivo iOS. Pero en esta ocasión le queremos compartir el centro de control estilo iOS, que la verdad está genial y que con estas 3 o 2 aplicaciones que le he mencionado antes, así como también la isla dinámica, hacen que nuestro dispositivo Android realmente luzca y se vea como un iOS, ¿no? Entonces este sería el centro de control. Vamos a personalizar el centro de control para que ustedes vean. Ahí podemos personalizar qué queremos que aparezca y qué quieren que no aparezca, ¿no? La verdad, un muy buen centro de control, y a la hora de instalarlo simplemente necesitamos seguir, pues como no, las indicaciones que nos da pues la misma aplicación. Aquí podemos ver que podemos agregar o quitar aplicaciones del centro de control si queremos que aparezca alguna, o si queremos que alguna de ellas no nos salga. Pues así lo podríamos hacer, bastante fácil, ¿no? De configurar, incluso de instalar. Aparte de eso, podemos ver el centro de control aquí como nos aparece. Podemos colocar todo tipo de aplicaciones y demás por el estilo. Incluso el icono de la música pues no funciona correctamente. Tenemos modo avión, el Bluetooth. También tenemos, pues como no, tenemos ahora mismo para los datos y demás. Entonces ya sí que sí, creo que esto sería todo en cuanto a la review de esta grandiosa aplicación, y que se la vamos a estar dejando por aquí abajo y por aquí arriba. Y también en el canal pueden encontrar las reviews de las demás aplicaciones que hacen compañía pues que hacen compañía, no como no, con el launcher de iOS y la isla dinámica de iOS para dispositivo Android, que ustedes la pueden pues descargar y probar, ¿no? Entonces pues bien, una vez dicho esto, estaríamos dejando la review de esta grandiosa aplicación por aquí. Si te ha gustado la misma, recuerda de darle me gusta, comentar, suscribirte al canal si no lo está y seguir apoyando el mismo. Deja tu buen me gusta. Creo que esto sería todo. Tap to Tech. Hasta la próxima. Pues bien, señores, aquí ya como ustedes lo acaban de ver, tenemos la última versión de iOS, como no. Entonces, como ustedes pueden ver, bastante fácil, sencillo de utilizar. Aquí podemos mover y quitar los iconos. Por ejemplo, si queremos desplazar para esta página, no solamente lo tenemos que deslizar y lo vamos a poder mover de una página a otra donde tengamos un espacio suficiente. Entonces así más o menos funciona este nuevo launcher de iOS para dispositivo Android, compatible con cualquier dispositivo Android, dígase pues como no, de
de Samsung, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Realme, cualquier otro que ande por ahí, pues es bastante compatible y podemos aprovechar el mismo. La verdad es un buen launcher. Entonces, ya como le estaba diciendo, esto sería lo más importante. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, está el apartado de las notificaciones, bastante cool. Si le queremos agregar, por ejemplo, algún icono, le damos en el signo de más y aquí podemos buscar pues nuestra aplicación y entonces vamos a hacer apto para agregar dicha aplicación, ¿no? Sin perder a tiempo. Aquí como ustedes pueden ver tenemos tema, Chrome, Gmail, cualquiera de esos que ustedes necesiten agregar, pues le dan a agregar. Ya cuando han terminado todo, pues le damos en listo. Entonces, en cuestión, este sería el tema. Como ustedes pueden ver, acá tenemos todos nuestros iconos principales. Acá nos va a aparecer los iconos que usamos con mayor frecuencia, el porcentaje de nuestra batería. Y si queremos agregar algo más en este apartado, pues le damos en editar y le damos en agregar. Y aquí podemos buscar que queremos agregar, por ejemplo, algunos contactos en favoritos, el calendario, las fotos. Ya vimos por ahí el tiempo. Por ejemplo, si le damos acá, podemos darle a nuestro contacto favorito, como podemos ver aquí. Si le damos en foto, le damos en agregar widget. Obviamente necesitamos pues darle a... Entonces, como les decía, necesitamos darle permiso para que este pueda leer en nuestro dispositivo y así nos pueda mostrar nuestras fotos. Ya eso es en cuanto a ese apartado. Entonces, algo más que destacar sería el App Library. Aquí tenemos varios iconos que nos muestran pues los diferentes aplicaciones que tenemos, lo que utilizan mapas y demás por el estilo. Video, YouTube, juego, utilizados recientes de música y así por el estilo. Entonces, esto básicamente sería lo más primordial, lo más básico de este launcher, como les dije. Ya si queremos configurar el launcher, pues vamos a entrar en iOS. Acá este es uno de los mejores que yo recomiendo, uno de los que mejores funciona y a mí me ha gustado, por eso le traigo este es un grandioso y excelente launcher, ¿no? A mí me ha gustado bastante. Aquí podemos ver el layout, el tiempo, los efectos, las animaciones, cambiar los iconos, el nombre, el App Library si queremos agregar o quitar alguna aplicación, si queremos ocultar alguna aplicación. En cuanto a las notificaciones y sobre todo ya cuando lo instalamos tenemos que venir a este apartado y nos van a aparecer los diferentes launchers que tenemos instalado en nuestro dispositivo y ahí le vamos a seleccionar y lo vamos a hacer el launcher por defecto. Entonces, como les dije, ya se encuentra en su última actualización con sus últimas novedades. Un muy buen launcher para dispositivo Android, compatible ya como le había dicho con cualquier dispositivo. Por acá podemos configurar la pantalla de bloqueo, pero obviamente vamos a necesitar esta aplicación que la pueden descargar. Entonces aquí tenemos el Concenter, que la verdad funciona bastante bien, como ustedes podrán notar. Aquí tenemos ya pues la barra de notificaciones, bastante fácil de utilizar, se puede customizar, es decir, que se levante tanto desde la parte inferior o la parte superior.